pueblo boliviano que se ha movilizado, no solamente en La Paz, hemos visto en todas las capitales del departamento y en muchos lugares. Hemos inclusive recibido desde Guayaramerín, desde varios lugares recónditos del país, donde el pueblo boliviano, tras conocer lo que estaba ocurriendo aquí en Plaza Murillo, se ha movilizado en defensa de la democracia. Siempre agradecer esa valiosísima participación del pueblo boliviano. También queremos hoy agradecer la solidaridad internacional que hemos recibido de varios presidentes de Estado, de organizaciones internacionales, de organismos internacionales, que se han pronunciado solidariamente con nosotros para poder solidarizarnos, decía, con lo que estábamos atravesando como bolivianos aquí en Plaza Murillo. Así que agradecer en primera instancia todo ese caudal de energía que nos han transmitido en momentos complicados, tensos, que solo con la ayuda del pueblo boliviano, esa energía que nos han transmitido cuando hemos visto que han rodeado a los que nos estaban queriendo rodear aquí, nos ha dado la confianza y nos ha dado la energía para poder resolver esto. Yo quiero, pese a que nuestros ministros han estado informando, porque hemos estado aquí, en Casa Grande, todo el gabinete, ministras y ministros, hemos estado aquí haciendo el seguimiento a todos los acontecimientos que se estaban dando. Para nosotros, para el presidente, la información que nos empieza a llegar es fundamentalmente a mediodía, cuando estábamos entre las 11:30 y 12 menos cuarto aproximadamente, estábamos con los compañeros de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia en su acto de celebración de un año más. Participamos ahí y en medio del acto recibimos una comunicación a través del equipo que me acompaña siempre en todos estos actos, una comunicación de urgente por parte de nuestro ministro de Defensa que quería comunicarse con nosotros. Yo le pedí al equipo que le pregunte qué tema es de tanta importancia y ahí me hace llegar el ministro de Defensa su inquietud debido a que el comandante del Ejército no estaba respondiendo las llamadas telefónicas que le estaba haciendo nuestro ministro de Defensa y que nuestro ministro de Defensa tenía información de que unidades militares estaban viniendo desde Chayapata y se dirigían hacia La Paz y que no había ninguna instrucción para que esas unidades motorizadas y además con efectivos militares que se estaban trasladando hacia la ciudad de La Paz no tenían ninguna autorización. Como lo ha comentado nuestro ministro de Defensa, en la mañana él tenía esa noticia, llamó al comandante del ejército de ese momento, el general Zúñiga, y le preguntó qué estaba pasando. Él nos informó que le había dicho el general Zúñiga que no conocía y que iba a investigar. Ustedes ya conocen los intentos que ha hecho nuestro ministro de Defensa en tratar de comunicarse con él. Estuvieron en contacto con el comando en jefe del mando militar. Ellos también no recibían comunicación ni respuesta alguna por parte de los 3 comandantes de fuerza. En Bolivia tenemos 3 fuerzas, la Fuerza Aérea, el Ejército y por supuesto la Naval, que es nuestra Armada. Los 3 comandantes nos respondían a llamadas donde el comando en jefe
estaba pidiendo información y explicaciones de sus movimientos, y por eso el nerviosismo y la preocupación por parte de nuestro ministro, que nos hace conocer en pleno acto ese hecho. Yo le instruyo a nuestro ministro de Defensa que se comunique justamente con el comando en jefe y que insista en la comunicación telefónica con el comandante del ejército. Terminado el acto, en el momento de bajar desde la ciudad del Alto hacia la ciudad de La Paz, hemos hecho el intento nosotros en persona de comunicarnos con el comandante del ejército. Tampoco hemos recibido ninguna respuesta a las llamadas telefónicas que estábamos haciéndoles en persona. Inclusive hemos mandado mensajes para ver si por alguna razón estaba en reunión y podía devolver una comunicación. No lo hizo. Llegando aquí a Casa Grande, me comunico con nuestro Gilata David Choquehuanca, que nos acompañaba ya en el acto con la CESUD-CB, y lo invito a que aquí podamos reunirnos para evaluar la situación. Y estuvimos acá con nuestro vicepresidente, comunicándonos inmediatamente con nuestro ministro de Defensa, que nos pone al tanto con más detalles, con lo que habían tenido de información. Empezamos a evaluar con la ministra de la Presidencia y el vicepresidente, y es entonces que escuchamos las sirenas que mucha gente de la población ha escuchado, y cuando le instruye a la ministra de la Presidencia que vaya a ver qué son esas sirenas, ella nos dice que son tanquetas que están bajando. Nos asomamos a la ventana y evidentemente hemos visto cómo las tanquetas bajaban por la calle Socabaya y empezaban a tomar las esquinas de la Plaza Murillo, tal cual como ustedes lo han observado. Adicionalmente, al poco tiempo, también tropas de la Policía Militar y de otras unidades han ingresado a Plaza Murillo, han desalojado a la gente que estaba ahí, y en ese momento nosotros claramente nos dimos cuenta de la asonada golpista que estábamos enfrentando. Tomamos contacto con todos nuestros ministros para que puedan venir a la Casa Grande para evaluar esta situación, y también nosotros, los militares. Inmediatamente nuestro ministro de Gobierno me llamó y me dijo que estaba en las inmediaciones de la plaza y que iba a entrar a la plaza. Ingresó efectivamente, como ustedes lo han visto, quiso y trató de hablar con quien estaba a cargo de esa operación. Posteriormente no puede contactar, si se sube aquí a Casa Grande y nos informa que en uno de los vehículos estaba el general Zúñiga, el vicealmirante Ernest, y que ellos son los que estaban comandando y estaban en persona ahí en Plaza Murillo. Casi simultáneamente llega el comandante de la policía, que también nos da una parte, nos informa de que él había sido convocado por estos comandantes del ejército para que se sumen a esta intentona golpista del día de ayer. El comandante de la policía nos informa también que su decisión fue no acompañar esas acciones, puesto que con mayor razón, si días antes, en el aniversario de la policía, él había comprometido su palabra de defender el proceso democrático. Yo valoré esa actitud de la policía boliviana y, por supuesto, ya la situación estaba muy clara. Cuando vimos en imágenes que se transmitían, tanto por medios de comunicación como por redes sociales, ese intento de penetrar con un carro de asalto el viejo Palacio Quemado, que es el símbolo de nuestro gobierno nacional siempre,
inmediatamente nosotros tomamos la decisión de bajar y enfrentar a quienes estaban ahí. En ese momento estábamos recibiendo manifestaciones de solidaridad de muchos gobiernos ya, de muchas instituciones y organismos internacionales, de propias organizaciones sociales. Hemos visto también el comunicado que saca la Central Obrera Boliviana, donde convoca a un paro, a una huelga indefinida con bloqueo de caminos para defender la democracia, en una correcta actitud de nuestra Central Obrera Boliviana, que fue rápidamente acompañada por el resto de organizaciones sociales que manifestaron y sacaron sus comunicados inmediatamente después. Eso más lo que nosotros vimos que estaba sucediendo alrededor de la Plaza Murillo, donde el pueblo se dio cita, se concentraba en inmediaciones de la Plaza Murillo e inclusive estaba en enfrentamientos ya con las Fuerzas Armadas que utilizaban armas de fuego contra la población, contra el pueblo. Nosotros tomamos la decisión de bajar y enfrentar a quienes estaban a la cabeza de este fallido intento de golpe. Ahí lo encaramos. Yo me hice dar el bastón de mando que caracteriza al capitán general de las Fuerzas Armadas. Así me reconocen las Fuerzas Armadas en diferentes actos públicos, como ustedes conocen. Tomo el bastón de mando y me bajo inmediatamente para poder enfrentar a quienes estaban a la cabeza de esa operación golpista. Ahí a los 3 comandantes de fuerza les instruyo que depongan esas actitudes. Y al general Zúñiga le instruyo que en ese momento repliegue a todas las fuerzas militares que había movilizado en Plaza Murillo. El general Zúñiga me responde que no va a acatar mis órdenes, pese a que yo le mostraba en mi mano izquierda el bastón de mando que me acreditaba y que me acredita como capitán general de las Fuerzas Armadas. No acató. Lo encaré también al vicealmirante Arnés y le pregunté si él también estaba en esa línea de no acatar instrucciones de su capitán general. Y él me dijo que no iba a acatar. Lo encaré también al general Segarra, de la Fuerza Aérea. Y él dubitó. Y entonces yo le insistí en que reflexione al general Segarra de lo que estaban haciendo y las consecuencias que esto podría traer de acuerdo al propio reglamento de las Fuerzas Armadas. Y en esa discusión que yo tenía con el general Segarra, abandonaron ese punto, en la puerta de entrada, tanto el general Zúñiga como el vicealmirante Ariñez. Esos momentos quedaba claro, ya habíamos conversado previamente con el ministro de Defensa. En el momento que nosotros estábamos observando cómo estaban tomando la Plaza Murillo, yo me comunicaba con nuestro ministro de Defensa cuando me informaban que estaba a la cabeza de esta asonada el general Zúñiga y los 3 comandantes de las 3 fuerzas. Y ahí yo le instruía a nuestro ministro de Defensa que debíamos efectuar un cambio inmediato de los 3 comandantes y que los trajera a los 3 comandantes que día antes nosotros ya habíamos determinado. ¿Qué significa esto? Día antes, el día martes, como es de conocimiento público, el general Zúñiga, sin ninguna orden ni autorización, se paseó medios de comunicación.
e hizo declaraciones desafortunadas que no van con la línea del gobierno y peor, que violaban nuestra propia Constitución Política del Estado. En ese momento yo me reuní rápidamente con la ministra de la Presidencia y el ministro de Defensa. Ahí analizamos este tema y de la evaluación, por supuesto, inmediatamente salió que estaba el general Zúñiga violando la Constitución Política del Estado al hacer que un miembro de él, un alto miembro además, como era el comandante del Ejército, estaba violando nuestra Constitución Política del Estado. Eso no lo podíamos permitir. Yo instruí a la ministra de la Presidencia y al ministro de Defensa que se reúnan, porque ustedes, como ustedes saben, yo tenía una reunión ahí con los gobernadores del país, una reunión que se extendió hasta cerca de las 7:30 de la noche, ese día. Yo sabía que esta reunión iba a ser larga, les dije a los dos ministros que se reúnan con el general Zúñiga y que le comuniquen nuestra decisión de separarlo del comando del Ejército. Me informaron posteriormente a la reunión de los gobernadores, estos dos ministros que habían tenido la reunión y habían acabado, de acuerdo a la opinión de ambos, de manera muy amigable, donde el general Zúñiga había comprendido que se había excedido en sus declaraciones y que dejaba en manos del capitán general la decisión que se tomara con todo ello. Decisión que, por supuesto, los ministros le comunicaron cuál era la decisión que nosotros habíamos hecho. Por eso es que en algunas de sus declaraciones que hace aquí en la puerta de Palacio Quemado, claramente habla de lealtades y deslealtades. Pero lo cierto es que nosotros no podíamos dejar pasar una declaración que violaba el orden constitucional en nuestro país. Y teníamos que actuar en consecuencia. De esa manera, ustedes ya han sido testigos, nos trasladamos al hall central de Casa Grande y ahí posicionamos a los nuevos comandantes de las tres fuerzas. Esa es la cronología que nosotros hemos podido resumir para que ustedes conozcan. Yo sé que nuestros ministros han estado, porque han estado aquí con nosotros desde el primer momento, enfrentando esta asonada golpista. Por supuesto que en esos momentos tan tensos que estábamos viviendo, ha sido ese pueblo boliviano movilizado, que lo hemos visto enfrentarse sin armas al ejército movilizado que les disparaba. Tenemos en este momento 14 personas heridas, varias de ellas intervenidas quirúrgicamente. Y por supuesto, cuando uno enfrenta ese tipo de situaciones, le pasan por la cabeza muchas cosas. Yo recordaba en esos momentos cuando veíamos bajar y acomodarse en las esquinas de la Plaza Murillo a las tanquetas, no solo el golpe del 2019, el golpe del de 1979 a la cabeza de Natush, el golpe de 1980 de García Mesa, que me tocó a mí, muy joven en esa época, estar ahí como el pueblo boliviano lo hizo ayer, defendiendo la democracia, haciendo barricadas en ese momento en San Francisco, resistiendo en predios de la Universidad Mayor de San Andrés y enfrentando a los tanques que estaban ahí en los golpes militares que he mencionado. Y también me recordaba lo que ocurrió el 2019, cuando evidentemente
Cuando se produjo el golpe no había las tanquetas como el día de ayer en Plaza Murillo, no había tanquetas en realidad cuando se da el golpe de Estado, las tanquetas vienen posteriormente y la represión al pueblo boliviano viene posteriormente al golpe de Estado. Y me recordó justamente ese periodo de la represión que hemos vivido aquí el año 2019. Pero también en ese momento nosotros hemos recordado todo lo que hemos pasado en nuestra campaña electoral del 2020, cuando teníamos varias hermanas, varios hermanos llorando en nuestros hombros cuando salíamos en campaña electoral, donde nos hacían recuerdo lo que habían sufrido por el golpe de Estado de ese año, 2019. En 2020 la campaña también. Recordamos cómo hicimos esa campaña. Y recordamos cómo con el pueblo boliviano logramos recuperar la democracia. Y recordamos también cómo con el pueblo boliviano celebramos la recuperación de la democracia. Y eso nos dio el valor para bajar y enfrentar y encarar a los golpistas que querían penetrar a Palacio de Gobierno y querían, como posteriormente se conoce de las declaraciones que viene haciendo el general Zúñiga en la Fiscalía y en otras instancias, de que sencillamente lo que pretendían ellos era tomar el gobierno. Eso es lo que yo puedo comentarles, informarles de lo que nosotros hemos vivido desde aquí, desde Casa Grande, donde ministros, viceministros han estado firmes aquí, como un solo hombre, enfrentando esta sonada golpista que uno no sabe qué consecuencias podía tener, pero la firme convicción de defender la democracia, porque venimos de esa tarea en la campaña del 2020, vinimos expresamente a defender el proceso democrático en nuestro país, a recuperar la democracia, democracia que costó sangre al pueblo boliviano. Y por eso es que nosotros, con todo ello, salimos de manera muy decidida a frenar esa intentona golpista que se estaba dando en el país y que lamentamos que este hecho se haya dado, ¿no? Esos son los detalles que yo les puedo dar de lo que hemos vivido aquí en Casa Grande. Y bueno, si hay alguna duda que ustedes quieran, por supuesto, aquí ya no a responder sus preguntas. Muy bien, vamos con la ronda de preguntas. Empezamos con Unitel. Carla, por favor, adelante. Presidente, muy buenas noches. Carla Mercado, periodista de Unitel. ¿Qué le responde usted al general Zúñiga respecto a estas últimas declaraciones que él ha vertido ya en sus declaraciones informativas, precisamente, respecto a que sí habría informado acerca de este movimiento militar, tanto a usted, a su persona, como al ministro de Defensa? ¿Qué le responde? Vamos con Rodrigo Fernández, periodista de la radio Herbol. Presidente, buenas noches. Rodrigo Fernández de la red Herbol. Presidente, ya en las investigaciones se está conociendo que este intento de golpe de Estado ya había sido planificado desde mayo. ¿Cuál de sus colaboradores, presidente, han fallado para no alertarlo de aquello? ¿Usted va a ratificar su confianza en el ministro de Gobierno, en su ministro de Defensa? Muchas gracias, presidente. Periodista de Bolivia TV, Daniel Bedoya. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches. Dos consultas, por favor. ¿Qué sintió en ese momento en el momento que se intentaba registrar esta crisis, este intento de golpe? Y la segunda, la unidad y el diálogo han sido muy fundamentales para evitar este intentona golpista, por favor. Periodista AP, Megan Janetsky, adelante, por favor. Presidente, ¿qué queda adelante para Zúñiga y los 16 más detenidos? Perdón, ¿puede repetirnos, por favor? ¿Me puede repetir? Perdón, ¿qué queda adelante para Zúñiga y los 16 más detenidos? Periodista Libomar Fernández, La República de Perú, por favor.
Presidente, buenas noches. Libovín Fernández, del diario La República del Perú. Primero, el golpe y el autogolpe ha polarizado a Bolivia. ¿Qué usted va a hacer para disipar esas dudas? Primero. Segundo, en que tuve mi colega, ¿qué faltó para que el sistema de inteligencia desde el interior del ejército pueda detectar este desplazamiento de militares, tomando en cuenta que en horas de la mañana el ministro de Gobierno ha precisado que esto se ha gestado ya desde el mes de mayo? Muchas gracias. Una consulta más de la periodista C5N Argentina, Paula Marusic. ¿Qué tal, presidente? Quería preguntarle si usted habló en las últimas horas con Evo Morales y qué consecuencias políticas va a tener esto al interior del MAS, si es que finalmente los puede fortalecer por este intento de golpe de Estado o va a profundizar las divisiones a puntos irreparables. Y por otro lado, usted habló del agradecimiento a la comunidad internacional. El presidente Javier Milei no ha repudiado el intento de golpe de Estado. Quería conocer una reflexión. Bueno, primero, sobre las supuestas informaciones que el general Zúñiga nos hubiera hecho a nosotros. Para nada. Para nada. Nunca estuvimos informados sobre lo que él pretendía, menos de las movilizaciones que él las realizó. Y, por supuesto, todo lo contrario, más bien, nos hemos quedado sorprendidos por ese hecho, ¿no? Y esto voy a tratar de unir a otra pregunta que han formulado ustedes mismos. Hay varias cosas que se vienen diciendo sobre las declaraciones del ex general Zúñiga, ¿no? Como ex comandante del ejército, que merecen más bien un mayor análisis, ¿no? Yo veo que se trata de enfatizar en una cosa cuando hay varias cosas que ha dicho él y que evidentemente muchas de ellas son contradictorias. Por ejemplo, producto de lo que les acabo de mencionar, de que él sabía que lo íbamos a destituir del comando en jefe del ejército, él lanza ahí su amenaza de que las lealtades no se pueden pagar con deslealtades, dice él, como esperando que nosotros le perdonemos la falta hacia la Constitución Política de Estado pues solamente porque él se decía que era legal al gobierno nacional. Nadie ha tomado en cuenta ese factor, que claramente establece que él estaba actuando también en respuesta a lo que los ministros de Defensa y de Presidencia le habían dicho días antes. Estaba claro eso. Él no se esperaba que nosotros íbamos a tomar una determinación de esa naturaleza. Es un primer elemento. También en la misma, cuando alguien de ustedes le pregunta si va a todavía respetar el mando del presidente o algo así, él responde algo así como que por el momento sí va a respetar mi condición de capitán general. Eso lo dice. Ustedes tienen en las grabaciones ahí. Pero cuando yo lo increpo aquí y le instruyo en la puerta de Palacio de que desmovilizan a las tropas que había movilizado, él claramente responde que no va a acatar mis instrucciones. Eso es otro elemento central, porque si no está acatando mis instrucciones, quiere decir que no acata pues lo que yo le había instruido, supuestamente, ¿cierto? Está claro eso. Él estaba desacatando, estaba incumpliendo órdenes que su capitán general le estaba dando. Entonces, ¿cómo podía ser pues una instrucción o una planificación de un autogolpe? Si él en ese momento
Él podía decir, pero usted me ha instruido esto, podía decirme. Y podía acatar una contraorden por último. Pero no acata, porque él actuó por cuenta propia. ¿Ah? Eso debe quedar claro. También, y en el análisis que nosotros hacemos de las declaraciones que hace el ex comandante del ejército, en las primeras declaraciones inclusive habla como que estamos mal y que están cansados de que estemos mal, tratando de ganarse quizás un apoyo popular. Posteriormente vira e inclusive trata de jalar para su lado a todos quienes intervinieron en el golpe de Estado del 2019, al referirse que va a liberar a los presos políticos, dice él, y va a liberar a las... Bueno, son varios temas que ha declarado, pues, y al final él toma una posición para tratar de justificarse cuando es aprendido. Y él habla claramente de que el ex comandante del ejército, ¿no?, se refiere a que habría recibido una instrucción. Yo le di la instrucción aquí, delante del resto de los comandantes, de que retire. Y nunca acató esa instrucción. Nunca acató. Y él arguye de que yo le habría instruido para ganar un poquito de popularidad. Lamentablemente para él, y hemos demostrado en todo este tiempo, yo no soy un político que se va a ganar la popularidad con la sangre del pueblo. Todo lo contrario. Nosotros hemos venido a reivindicar a ese pueblo boliviano que dio su sangre para recuperar la democracia. Pero posteriormente, cuando hace las declaraciones, se desdice, porque no era por una instrucción, sino había sido porque querían tomar el poder, y ahí señala que le fallaron sus cálculos y varias fuerzas que él estaba pensando que se iban a movilizar a su favor y por lo tanto completar el golpe de Estado. Por lo tanto, miren ustedes, estoy respondiendo en realidad varias preguntas ahí de las que han salido, ¿no? Yo digo categóricamente que jamás yo le podría dar, ni le he dado, ni le daría una instrucción. Es más, cuando asumí por primera vez nuestro gobierno nacional y me reuní con el primer comandante o comandantes en jefe y el primer mando militar de mi gestión, el año 2020, yo les dije claramente a ellos que hay que sancionar a todos esos militares que participaron, pues, en el golpe de Estado del 2019. Y que yo les dije claramente a ellos que nosotros nunca vamos a autorizar que se alcen las armas en contra del pueblo. Y lo que ha hecho ayer el general Zúñiga, excomandante del ejército, es alzarse contra el pueblo boliviano, atentando contra la democracia que ha costado sangre al pueblo boliviano. Eso nunca nosotros lo vamos a hacer, nunca. Por lo tanto, más bien es indignante que nos haya querido involucrar como un justificativo de sus acciones y apetitos, quizás personales, quizás por algo más, algún interés más. También ustedes han preguntado sobre este tema
de lo que se estaba planificando, evidentemente las investigaciones, que esto todavía hay muchísimo por investigar. Esto es solo el principio, porque hay que dar no solamente con los que han ejecutado el golpe de Estado, sino quienes lo han diseñado, lo han planificado. Y también respondo dos preguntas en esta. Uno de los temas centrales que se tiene en el ejército boliviano es pues el área de inteligencia militar. Y en esta unidad de inteligencia militar, que es la que podría informar cualquier movimiento irregular o que no estuviera enmarcado en la normativa militar, sencillamente estaba alguien de mucha confianza del general Zúñiga. Entonces, en realidad, inteligencia militar trabajaba para el comandante del ejército y nunca pasaba informaciones ni al Ministerio de Defensa y mucho menos al presidente del Estado. Por lo tanto, uno de los temas centrales ahí del por qué esto se va encubriendo y no sale a la luz hasta el día de ayer es pues justamente porque el área de inteligencia que debería estar informando, que debería estar alertando, no toma ninguna acción. Es más, por eso tenemos más de 17 detenidos de este tema, porque hay mucha gente involucrada en el ejército que ocultó información, que no reportó la información correcta. Inclusive, esta última que yo decía, cuando nuestro ministro de Defensa se anoticia de que hay ese movimiento de vehículos y tropas desde Chayapata, ¿no?, se comunica con otra persona, que es el encargado de la planificación, que tiene que saber lo que está pasando, y le dice que él no tiene ningún conocimiento, cuando en el fondo estaba ocurriendo efectivamente ese movimiento que sospechaba nuestro ministro de Defensa. Entonces se ocultó información, no se informó adecuadamente, no llegó la información. Entonces se estaba ocultando, se estaba evitando que la información llegara pues a los diferentes canales ordinarios que tienen que tener de comunicación y de información hacia el Ministerio de Defensa y hacia el Gobierno Nacional. ¿Qué es lo que sentíamos en ese momento? Bueno, por supuesto que cuando vimos las tanquetas y todo ello, recordamos todos esos pasajes que yo he mencionado anteriormente y evidentemente lo que nos dio el coraje, el valor para salir adelante de todo esto y tomar la actitud de ir a enfrentarlos y encararlos fue ese pueblo movilizado que lo vimos. Y que lo vimos no solamente ahora en las calles movilizado, lo vimos en la campaña del 2020, lo vimos cómo sufrió en el golpe de Estado del 2019 y esos recuerdos tan próximos nos dieron mucho más coraje, mucho más valor para enfrentarlos. Había que enfrentarlos. No tenían argumento, como yo lo encaraba ahí al general Zúñiga, de por qué estaba haciendo eso, cuáles eran los móviles, si no era simplemente un capricho, un deseo, o evidentemente otros móviles que quizás sea él el único que los conoce, pero que la investigación estamos seguros que va a llegar a ello. Sentimos, por lo tanto, una deuda con el pueblo boliviano y nosotros no queríamos que nuevamente se derrame sangre. Nosotros no queríamos que el pueblo boliviano vuelva a sufrir como sufrió el 2019, para hablar del pasado reciente. Por lo tanto, ese es un hecho fundamental para que nosotros hayamos tomado esa decisión y hayamos sentido lo que el pueblo boliviano estaba en ese momento, me imagino, sintiendo ahí en las calles, defendiendo su democracia, defendiendo todo lo que había luchado durante años y donde
no podía de ninguna manera arrebatarles de la mano. ¿Qué le espera al general Zúñiga, ¿no? Y a los 16 detenidos? Bueno, eso lo va a determinar la justicia y las investigaciones que se vayan a dar en este caso. Repito, para mí, unos son los ejecutores, pero claramente, de la información que uno va recibiendo ya ahora, donde empieza a aclararse varios hechos, hubieron 2 reuniones donde se estaba preparando eso en la noche del martes y sin duda alguna no estoy quitando todo lo que se está encontrando de meses pasados, pero fundamentalmente en estas 2 últimas, la del lunes en la noche, ¿sí? Lunes en la noche, o el martes, estamos en jueves, martes en la noche, y el día de ayer en la mañana, a las 10 en el Estado Mayor, la participación de quienes tomaron la decisión, de quienes toman ya la decisión de llevar adelante y ejecutar el plan, no solamente estaban involucrados militares, estaban también jubilados del Ejército, de las Fuerzas Armadas, y también estaban personal civil. Y eso es lo que nosotros queremos investigar. No puede ser que civiles estén metidos en esto, que personal que está en el servicio pasivo esté asusando a nuestros comandantes o planificando con ellos golpes de Estado. Eso es inconcebible. Por eso tenemos que hacer la investigación y seguramente la justicia tomará ahí las determinaciones en lo que corresponda, en la justicia militar, pero también en los actos de violación a las normativas legales vigentes, a nuestra Constitución Política del Estado y toda la normativa vigente que se puede aplicar para el tema civil. También ustedes han preguntado ¿qué faltó? Bueno, ahí está. Evidentemente, si no llega la información, es difícil pues que uno vaya a conocer, ¿no? Tendremos que saltar los mecanismos ordinarios. Ahí se rompió la cadena de mando porque no llegó la información más arriba, porque miren ustedes, ni el comando en jefe tenía conocimiento de esto, peor el Ministerio de Defensa. Entonces, claramente, toda la información se retuvo en las 3 cabezas de los comandantes de las 3 fuerzas. Ahí se retuvo toda la información y quizás inclusive de manera selectiva en varias unidades, porque además lo que hay que decirlo con claridad es que de manera inconsulta, donde nunca se había autorización, sin autorización, en otras palabras, se encuarteló a las 3 fuerzas el día de ayer. Nadie había instruido eso. Y todos sabemos que esos encuartelamientos tienen que venir con orden escrita, así como el tipo de movilizaciones que se dieron de tropas y armamento y equipo militar, siempre se hacen con instrucciones por escrito. Ese es el protocolo que tienen los militares. Y nosotros no estamos encontrando que hayan salido órdenes por escrito para lo que ha ocurrido acá. Realmente ha habido han infringido en varias normas militares y no militares lo que han hecho el día de ayer. Sobre la pregunta de si hablamos con Evo Morales en las últimas horas, nosotros podemos tener diferencias. La principal diferencia que tenemos es que nosotros creemos que el instrumento político le pertenece a las organizaciones sociales y no pertenece a ninguna persona en particular. Es una gran diferencia que tenemos con el compañero Evo. Pero eso no quiere decir que en estos momentos, cuando nosotros vimos que ya venía el golpe de Estado, yo instruí que me comunicaran con el compañero Evo y le prevení que estaban aquí dándose un golpe de Estado.
para que él tome sus recaudos, porque estaba claro que venían por mí, pero a mí también me quedaba claro que después iban a ir por Evo Morales. Por eso, como compañero, porque al final eso es lo que somos, yo lo llamé para prevenirle y que tome sus recaudos. Hubo una comunicación muy corta, muy rápido, porque en ese momento yo tenía todos los teléfonos sonando, todos los mensajes llegando a los diferentes celulares y teníamos que estar organizándonos para poder enfrentar la sonada golpista. Así que fue una conversación de segundos nada más, donde yo le pasé esa información para que él tome sus recaudos. Yo quiero, con todo ello que acabamos de informar, hemos tenido el informe hoy día de nuestro ministro de Defensa, que todo ya está bajo control, se ha ido asumiendo desde ayer en realidad en los despachos de los nuevos comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Boliviana, y ha sido restableciendo felizmente la normalidad. Y nosotros queremos aprovechar estos últimos segundos de esta conferencia de prensa para simplemente informar a la población que todo ha vuelto a la normalidad. Que nos queda ahora es recuperar el tiempo perdido, una jornada donde nosotros inclusive hemos interrumpido el día de ayer y hoy para tomar todas las medidas y todos los recaudos para que en el Ejército y en las Fuerzas Armadas se vaya tranquilizando y se vaya entrando a la normalidad, que eso repercuta, por supuesto, en la actividad económica, que es lo más importante. La primera preocupación que tiene nuestra población es la economía y nosotros estamos trabajando para ello. Hay varias medidas que ha tomado, por ejemplo, el Banco Central, que a mí me parece muy interesantes la medida que ha tomado el Banco Central en su pasado reunión de directorio del martes, que lo estaba informando ayer, y que por este tema del fallido golpe de Estado no se ha podido informar debidamente a la población, por ejemplo. Una medida muy interesante para ir resolviendo el tema de los dólares, que no se ha informado a la población. Entonces, nosotros creemos que estamos trabajando como Gobierno Nacional para ir resolviendo cada uno de los problemas que hemos enfrentado y que estamos seguros que no van a ser los primeros, porque ya, como dijimos anteriormente, esto ya está completamente preelectoralizado y por lo tanto no nos va a extrañar que tengamos que enfrentar no solamente transportistas, sino todos los sectores, porque así siempre es en meses previos a una elección, meses previos a una contienda electoral. Yo agradezco a los periodistas que están dando aquí, a los periodistas que han venido también de otros países. Hemos estado en constante comunicación con varios presidentes, también hemos instruido a atender a nuestros ministros, viceministros, a varios medios de comunicación internacional para que esté informado el mundo entero. Hay muchos temas que nosotros no estamos de acuerdo con lo que se dice, ¿no? Por eso, parafraseando a Marcelo Quiroga Santa Cruz, él decía: es el momento de refutar las mentiras que se tratan de instalar y esclarecer la verdad de lo que ocurrió. Nosotros tenemos claramente los hechos muy claros, vemos que la policía no se sumó, eso fue un hecho importante, vemos la actitud del comandante de la Fuerza Aérea, el general Segarra también, que reflexiona, lo que nosotros también hemos aplaudido esa actitud. Hemos visto el pueblo movilizado en las calles, se están haciendo las detenciones y las investigaciones correspondientes y vamos a hacer todo el esfuerzo para que nuestros heridos, porque son varios heridos que tenemos de este enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, salgan absolutamente repuestos de salud y que puedan volver a la normalidad todo el pueblo boliviano. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Declaraciones del presidente del Estado, Luis Arce, justamente señalando algunos puntos de lo que se ha registrado en la intentona golpista. Entre estas, ha descartado el autogolpe y que las acciones del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, han sido por cuenta propia. Asimismo, ha hecho conocer que ha agradecido también la autoridad